Si eres de las personas que al consumir té hace esto, pues déjame decirte que tienes un serio problema porque estas cosas contienen un plástico que se llama polipropileno que desequilibra totalmente tu sistema hormonal, no te deja revertir la diabetes, sube tus niveles de colesterol y muchas cosas más. Así que en este video te voy a compartir qué es el polipropileno, qué consecuencias tiene para la salud, te voy a explicar qué son los disruptores hormonales y qué puedes hacer al respecto para evitar esta consecuencia. Hola, ¿qué tal? Yo soy el doctor Antonio Cota, soy médico internista y le comparto el número del consultorio para que no caiga en estafas. Llame o mande un mensaje al número que ve en pantalla para pedir información acerca de nuestros servicios y lo invito a que se suscriba al canal porque tenemos transmisiones en vivo y en esas sesiones otorgamos unos minutos para preguntas y respuestas. Entonces, estas bolsitas están hechas en su mayoría por materiales que contiene polipropileno. Es un plástico que se utiliza para muchas cosas, para envases, en la industria textil y para otros componentes que hoy en día tienen gran popularidad porque es muy práctico en realidad tomar tés en sobrecito. El problema es que con la temperatura, ya sea al microondas o con el agua hirviendo, sueltan nanopartículas de este componente que tiene efectos nocivos para la salud. Ahora bien, las instituciones dicen que contienen niveles seguros de este plástico, pero lo que ellos consideran seguros es que cumple con su normativa, es decir, por abajo de cierta cantidad. Observa que nivel seguro no significa que no contenga estos plásticos. Si los contiene en niveles que supuestamente ellos dicen no hacen daño. Un nivel seguro no significa que hayan hecho estudios por más de 10 años y que efectivamente hayan comprobado que no tengan ningún problema. No se refieren a eso. Hoy sabemos que muchos componentes de la comida y de nuestro entorno funciona como un disruptor hormonal. Es una sustancia que en pequeñas cantidades altera tu sistema endocrino. Cortisol, insulina, hormona del crecimiento, andrógenos, estrógenos, y no tiene nada que ver con la cantidad de carbohidratos, con el ayuno, con el ejercicio, simplemente que nos estamos contaminando de estas sustancias y estamos teniendo serios problemas de salud. El principal ejemplo son los problemas tiroideos, por supuesto también la diabetes tipo 2, y te voy a compartir una historia bastante impactante que cada vez es más frecuente. Se trata de una niña que apenas tiene 6 años de edad, pero que desde hace un año, o sea a los 5 años de edad, comenzó a desarrollar su pezón y a tener otras alteraciones que en ese momento los papás no habían identificado. Un año después, o sea ahorita tiene 6 años, ya comenzó con su periodo menstrual. Es una pubertad precoz. Eso no debería suceder. Al hacerle estudios concluyen que no hay ningún problema en sus glándulas y que supuestamente no saben por dónde viene esa situación. La respuesta muy probablemente es a consecuencia de estos disruptores hormonales que están presentes en la comida procesada, en los cosméticos y también en grandes cantidades en estos sobrecitos. Ese es el impacto de los disruptores hormonales. No te deja revertir esos problemas relacionados al estilo de vida, haga lo que hagas y no sabes de dónde viene el problema, pero en realidad son esas pequeñas cantidades casi imperceptibles que en cierta forma nos han hecho creer que son saludables, pero resulta que no lo son. Estos disruptores hormonales, aunque mucha gente diga es que esta sustancia no me sube mis niveles de glucosa, no significa que sea saludable, porque por otro lado pueden afectar tu microbiota, pueden generar inflamación crónica y eso no es saludable. Es cierto que no te sube el azúcar, pero te están afectando a través de otra vía. Tener problemas de la microbiota prácticamente es el sustrato perfecto para que se desarrollen las enfermedades metabólicas y autoinmunes. Es una barrera súper importante que cuando está permeable o se altera la proporción de bacterias saludables y bacterias que no deberían de estar ahí, es cuando se genera un sinfín de enfermedades. La buena noticia es que esto es reversible, no es algo permanente. La microbiota es dinámica y responde a nuestra conducta. La razón por la cual estoy haciendo este video es que yo normalmente consumo bastantes tés y también lo recomiendo a las personas. Lo sé de antemano que entre más natural, mejor. Entre más naturales y frescos sean los ingredientes, menos contaminantes vas a ingerir. Porque hoy en día prácticamente es imposible vivir libre al 100% de estos disruptores hormonales, pero se trata de
de disminuir en la medida de lo posible, sin generarnos demasiado estrés, tanta ansiedad, modular nuestra conducta, hacer cambios en niveles saludables para disminuir los tóxicos, aprovechando que nuestro cuerpo es bastante resistente. Si le ayudamos a través de una alimentación saludable, variada, ejercicio, activamos la autofagia a través de otras intervenciones, entonces estas pequeñas cantidades, micro cantidades, de vez en cuando no va a haber ningún problema. Pero la situación está que si consumimos esto todos los días con demasiada frecuencia, entonces sí vamos a acumular estos plásticos que nos van a alterar nuestro metabolismo. Así que la primera recomendación es: entre más natural, mejor. Si es un té verde, un té de hierbabuena, un té de cúrcuma, jengibre, procura conseguir los ingredientes naturales para que evites el consumo excesivo de estos tés. Afortunadamente hay en internet muchas recetas, muchas formas de prepararlo. Nosotros también manejamos en nuestro programa de la academia ciertas recetas o formas de preparar estas infusiones, tratando en lo posible de respetar el primer principio: entre más natural y fresco los ingredientes, mejor. La segunda recomendación es: adiós sobrecitos. Entre menos los consumas, mejor. Recuerda que tienen componentes disruptores hormonales que no te permiten corregir tu metabolismo. Parecen inofensivos, pero aquí estamos hablando de nanopartículas que obviamente no son visibles al ojo humano, pero gracias a la tecnología hoy se pueden detectar que circulan en esta preparación y nosotros la estamos ingiriendo. Y mi tercer consejo es: evita plásticos para almacenar o calentar tu comida. Estos plásticos siempre liberan nanopartículas que a la larga van a afectar tu sistema hormonal. Tu sistema hormonal, recuerda, controla prácticamente todo. En este canal nos enfocamos en los temas de glucosa, colesterol, resistencia a la insulina, pero como viste el ejemplo anterior, afecta también al sistema reproductor. ¿No se te hace raro que cada vez las personas tengan más dificultad para tener hijos? En parte es por estos disruptores hormonales. Obviamente hay más factores, pero no podemos menospreciar el poder tóxico de estos disruptores hormonales. Desafortunadamente, muchas personas batallan para conseguir alimentos naturales y poder preparar sus tés o sus infusiones. En ocasiones no les queda de otra más que consumir estos tés, pero siempre intentando encontrar los ingredientes naturales, porque la verdad, estos tés, estas infusiones tienen un montón de beneficio para nuestro organismo. Nos ayudan a regular el cortisol, bajar la inflamación crónica, bajar el nivel de glucosa, mejorar tu microbiota. En fin, tienen una gran variedad de beneficios para la salud, pero tampoco hay que excedernos con la cantidad. Hay muchas personas que consumen 1 litro o hasta 2 litros de tés o infusiones al día. Esa es una cantidad exagerada. Únicamente necesitas 1 taza al día o quizá hasta 2 tazas al día. Siempre recordando: entre más natural, mejor, y por supuesto sin azúcar agregada, y si vas a utilizar endulzantes, que sea en pequeña cantidad y de vez en cuando. Yo soy el doctor Antonio Cota, espero que este video te ayude bastante, porque muchas personas como yo acostumbramos a consumir estos tés en sobrecito sin saber que tiene consecuencias a mediano y largo plazo.